Gracias, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas para hablar de este tema que para mí es tan central, pero claro, tengo claro que no es solo para mí, sino que es tan central para un Estado social y democrático de derecho, pero como ya lo decía el director en la presentación, precisamente porque está tan presente a veces queda soslayado en los mismos términos. Quisiera darle un agradecimiento muy especial a Elena, que es la persona con la que me he estado comunicando, que ha hecho el enlace y que es la que tiene a cargo como la gestión de este evento. Elena, muchas gracias. Eh, como ya lo mencionaron en la presentación, yo trabajo en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quisiera aprovechar este espacio para hacer 2 minutos de propaganda política no pagada. Y es en el Centro de Estudios Constitucionales se está haciendo un trabajo que yo creo que es bien importante y que es bien útil, no solamente para las personas que adjudican derechos, para los operadores judiciales, sino para las personas en general que defienden derechos humanos y que lo van a hacer eventualmente en estrados judiciales, y sobre todo en sede constitucional. Este trabajo son los cuadernos de jurisprudencia. ¿Qué son los cuadernos de jurisprudencia? Son una serie de textos que se ocupan de un tema específico decidido por la Corte. Por ejemplo, adopción. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia en adopción? Pero no solamente en un caso paradigmático que es como la tradición jurídica estudia los fallos de la Corte, sino que estos cuadernos de jurisprudencia hacen el recorrido por todos los fallos, al menos de la novena y la 10ª época, en relación con un tema en específico. Entonces, especialmente para las personas que están encargadas de hacer litigio o de hacer monitoreo de derechos humanos, esto es bien importante porque les permite conocer no solamente un fallo, sino la narrativa más amplia en relación con estos temas. Entonces yo los invito y las invito a que entren a la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, la conozcan, se familiaricen y entren a estudiar a revisar estos cuadernos de jurisprudencia. Algunos de ellos están dedicados precisamente a temas de seguridad social, ¿no? A temas de seguridad social y familia, digamos, a temas que son centrales. Entonces esa es una invitación que dejo abierta para ustedes y para que conozcan todos los eventos que está haciendo el centro y ahora, digamos, es más fácil acceder a ellos porque casi todos son virtuales. Eh, ¿Qué quisiera hacer yo en esta presentación? Les voy a contar un poco cómo la voy a dividir. Eh, en primer lugar, quisiera referirme al problema social específico del que estamos hablando. A veces, y vuelvo a la presentación de lo que digo en la presentación, que tenemos más cerca es lo que vemos menos de manera paradójica, ¿no? Es como estos cuadros impresionistas que están hechos de manera mucho, ¿no? Tiene que alejarse un poco para ver cuál es el problema. Y con el trabajo en el hogar pasa exactamente eso, ¿no? Es una labor cotidiana que se realiza frente a nuestros ojos, estructurales de formación, pero creo que en primer término es un problema de cercanía y no necesariamente de mala fe. En segundo lugar, quisiera que le dedicáramos también unos segunditos a pensar en nuestra cultura popular, sobre todo en nuestra cultura popular latinoamericana, porque esto es muy similar de México a la Patagonia, pues. ¿Quiénes son las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del hogar, en, en la fuente de formación sentimental más importante para los latinoamericanos, que son las novelas, ¿no? Latinoamericano que no ha visto novela, le quitamos el título. Y las trabajadoras del hogar en las novelas latinoamericanas están generalmente ahí, ¿no?
Eh, También otra característica es que están generalmente al servicio de las familias de clases altas, donde está o el protagonista o la protagonista. Y son personas, son como seres fantasmales que están detrás, ¿no? Disfrazadas generalmente con unos uniformes blancos que son de lo más incómodo para trabajar. Eh, y, que, y que aunque están ahí son relativamente poco importantes y su trabajo es más como de acompañamiento o consejería sentimental, pero uno como que en realidad nunca las ve trabajando. Eh, y, y a esto lo acompaña también una manera de referirnos en Latinoamérica al trabajo doméstico de las trabajadoras del hogar. Piensen ustedes por 2 segundos cómo les dicen en Chiapas, en México, yo tengo bien claro cómo lo dicen en Colombia, cómo le dicen a las trabajadoras del hogar. Si bien nos va, les dicen las personas que ayudan, ¿no? De una manera muy eufemística, como si esto fuera un trabajo gratuito. Entonces, con el trabajo en el hogar, nos enfrentamos con este tipo de problemas, que no es visto como trabajo, que hay una subvaloración, ¿no? Que hay como una carga negativa y despectiva de la manera misma en la que nos referimos a eso, y que además tiene una carga de género bien importante. Entonces, por eso quisiera que le dedicáramos alguna parte de este conversatorio que vamos a tener a pensar en el problema del trabajo doméstico, a revisar algunas cifras, a ver cómo está México, a ver quiénes son estas mujeres, porque es un trabajo mayoritariamente femenino. Y después quisiera también que revisáramos, que viéramos la decisión más importante de la Corte sobre este tema, ¿no? Que es el AD9 de 2018, donde no es la primera vez que la Corte se refiere al trabajo doméstico, pero es la primera vez que se refiere en términos, en términos más claros, no solamente porque no llega mucho el trabajo doméstico a las decisiones de la Corte, sino por lo que hace la Corte con esa decisión, y es dar órdenes estructurales, ¿no? Ya sabemos que en principio el amparo solo tiene efectos interpartes, ¿no? Pero esta Corte le da órdenes al IMSS, le da órdenes al legislativo y hace cosas que son más cotidianas para otro tipo de cortes constitucionales o digamos para cortes constitucionales en otras latitudes. Después de eso yo les voy a dar algunas conclusiones y espero que podamos conversar en el espacio de preguntas y respuestas. Entonces les pido que todas sus preguntas las dejen para ese momento y así tenemos, digamos, más tiempo para un diálogo mucho más. ¿Qué es el trabajo doméstico? ¿No? ¿Qué es el trabajo en el hogar? Denme 2 segundos. ¿Qué es, ¿Qué es el trabajo en el hogar? El trabajo en el hogar son las actividades que se realizan dentro de los hogares y que son necesarias para el bienestar de sus miembros. Estos trabajos contribuyen a la reproducción social y al mantenimiento de la fuerza de trabajo. Son clave para la marcha de sociedades y economías nacionales, ¿no? Son bien importantes y quiero enfatizar esto porque, porque parte de la subvaloración del trabajo en el hogar es no ver esta centralidad que tiene, ¿no? Este carácter básico que les resalto yo en este momento y que queda bien claro en la sentencia de la Corte sobre este tema. ¿Qué hacen las trabajadoras del hogar? Las trabajadoras del hogar se desempeñan en un montón de trabajos para las familias que no son propias, ¿no? Hacen un montón de trabajos, de labores en casas que no son las suyas. ¿Qué tipo de labores? Las que, digamos que eso es conocimiento general. Son labores de aseo, de cuidado de niños, de ancianos, de enfermos, de personas con discapacidad. Hacen también labores de cocina, de jardinería, de atención de animales caseros.
Eh, y obviamente no tiene por qué ser el objeto de reflexión, pero si lo pensamos un poco, muchas de estas labores son labores altamente, que requieren un alto nivel de especialización. Aunque no están formadas las trabajadoras domésticas de manera formal, pues para esto hacen tareas que son complejas, ¿no? Y que son delicadas y que son básicas dentro de los hogares. Y hay una cosa fundamental, y es que el trabajo doméstico ha sido básico para facilitar la inserción laboral de muchas mujeres de sectores de ingresos medios y altos que contratan el apoyo doméstico. Eh, por cultura, digamos, por tradición, hay una división social del trabajo dentro de los hogares. ¿A quién le toca tradicionalmente estas labores de limpieza, cocina, cuidado, ¿no? La economía del cuidado, como se le dice, digamos, en términos más contemporáneos, a las mujeres? Cuando poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos como en los 60, 70, se empieza la gran inserción de mujeres al mercado laboral. Debido a la mala distribución o la distribución inequitativa de las responsabilidades dentro de los hogares entre hombres y mujeres, el que las mujeres salgan al mercado laboral, salgan a trabajar por fuera de sus casas, implica que alguien en la casa se tiene que quedar haciendo eso, ¿no? No es que haya una redistribución de tareas, no es que, digamos, esto se haga 50-50 a partir de la inserción de la mujer al mercado laboral ordinario, sino que hay que contratar otras mujeres para que hagan esas tareas. Y ese trabajo que se contrata, ese trabajo en el hogar es fundamental para las mujeres de clases medias y clases altas, ¿no? Para que para que el hogar siga funcionando, digamos, ¿no? Para que esté en condiciones de aseo aceptables, para que los niños estén cuidados, para que haya alimentación, etcétera. Entonces lo que hace es que cambiamos una mujer por otra en términos de roles. Hay, hay un vínculo bien importante entre trabajo del hogar y desigualdad social. Como ya lo dije, el trabajo en el hogar es la base para sostener el funcionamiento del sistema económico y social, aunque permanezca en la invisibilidad y en la desvaloración. Sin trabajo doméstico, sobre todo en sociedades tan desiguales en términos de género en Latinoamérica, sin trabajo doméstico, no solo se resienten las relaciones dentro de los hogares, sino que se resiente la economía nacional, porque buena parte de la fuerza de trabajo, yo no tengo claro cuál es el porcentaje, pero no me sorprendería que fuera cercano al 50% de la fuerza de trabajo en América Latina son mujeres. Me refiero al trabajo por fuera del hogar. Como ya les dije, la mayor parte de las trabajadoras domésticas sean mujeres, ¿no? Mujeres que reemplazaron el trabajo de mujeres. Eso se debe en parte a la baja redistribución de estas tareas entre los integrantes de los hogares. Para resolver las tensiones que generan este problema de redistribución, se contrata trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Y eso permite de alguna manera conciliar el trabajo dentro del espacio privado y en las actividades en el espacio público. ¿Qué hace también cuáles son los efectos de tener trabajo doméstico? El contratar trabajo doméstico permite que las familias tengan tiempo libre, ¿no? Tengan más tiempo libre para dedicar a otras actividades, y porque el cuidado del hogar ya está a cargo de alguien más. Es un trabajo que ha sido tradicionalmente subvalorado y tiene uno de los índices más bajos de trabajo decente según los estándares de la OIT. No es muy ajeno a nosotros, ¿no? Saber que el trabajo que hacen en el hogar, o bien las integrantes de las familias, lo que se conoce tradicionalmente como las amas de casa,
¿no? Que es un trabajo desvalorado hasta tal punto que no se considera trabajo, ¿no? Lo que hacen las mujeres en las casas se supone que es algo que tienen que hacer, ¿no? Los hombres salen a hacer las labores que les permiten obtener dinero y las mujeres se quedan en la casa cuidando a los niños, haciendo estas cosas. Pero eso no se entiende como trabajo, ¿no? Es como si las mujeres viniéramos con un chip que nos permite saber cómo se lava la ropa, cómo se atienden los niños, cómo se cuidan los animales. Y entonces en esa medida lo que hacemos es como parte de una naturaleza desarrollada y no de un trabajo con ciertas cargas, ¿no? Con ciertas obligaciones y con cierto desgaste bien importante. Y así como no se cree que las jefas de hogar, como se les dice, o las mujeres que se quedan en el hogar hacen trabajo, lo mismo pasa con el trabajo doméstico, pero aún peor, ¿no? Se le dice de cierta manera, se les señala y tienen condiciones bastante lejanas al trabajo decente, que según la OIT es el trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad humana para lograr la erradicación de la pobreza y el hambre. Entonces, en términos de trabajo decente, como ya se ha visto y como lo vamos a seguir viendo, el trabajo doméstico está precarizado en todos los sectores, ¿no? En cualquier rubro que uno revise, el trabajo doméstico tiene condiciones adversas poco favorables. Según la OIT, y este es un problema, y este es un problema que nos vamos a encontrar siempre que hagamos estudios sobre trabajo doméstico, las cifras de cuántas personas hay trabajando son cifras disímiles, ¿no? Cómo se cuentan es una cosa respecto de la cual no hay consenso y además derivado precisamente de que el trabajo doméstico no se considera trabajo sino ayuda o apoyo o un eufemismo de estos, entonces tampoco se cuenta cuando se hacen las encuestas de ocupación y en consecuencia tampoco se cuentan en las cuentas nacionales, ¿no? Para determinar el PIB y estas otras cifras de cuentas nacionales no se toman en consideración, aunque es, lo repito, bien importante. Entonces, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hay 65 millones de trabajadores domésticos en el mundo. El problema del conteo es tan grave que la cifra puede llegar hasta 100 millones o más, es decir, pueden ser casi el doble considerando el subregistro. Una manera de saber cuántos trabajadores del hogar sería revisar cómo está su seguridad social, ¿no? ¿Cuántas personas cotizando a seguridad social son trabajadoras domésticas? El problema es que como hasta hace muy poco la afiliación de las trabajadoras domésticas al hogar era voluntaria, entonces eso hacía prácticamente imposible saber cuántas son, ¿no? Entonces todos estos datos que tenemos son como producto del trabajo que ha hecho la ciencia social, la ciencia política y algunos estudios jurídicos, pero no hay nada definitivo. De esos 65 millones, América Latina tiene entre 17 y 19 millones, que representa el 7% de la ocupación urbana regional, ¿no? Entonces, hay un montón de gente haciendo trabajo doméstico. Si uno revisa a qué se dedican las mujeres en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son sus rubros profesionales? La mayor cantidad de mujeres están haciendo trabajo doméstico, están haciendo trabajo en el hogar, son trabajadoras en el hogar pagas. Y dentro de esas mujeres, si uno revisa qué pasa con la población indígena, la mayoría de las mujeres indígenas que están en las ciudades, contratadas, trabajando, están haciendo trabajo en el hogar. Entonces, es demasiado importante lo que pasa con
este sector laboral, pero también es demasiado diciente el que este sea un tema del que se hable solo hasta recientemente, y no solo que lo hable recientemente los economistas o los que hacen política pública, sino los estudios feministas y de género también tienen una deuda histórica bien importante en relación con este trabajo, ¿no? Con este tipo de estudios sobre estas mujeres en específico. De estas, entre 17 y 19 millones, 18 millones son mujeres y 1.5 son hombres. Pero de nuevo, debido al subregistro, esta cifra puede ser mayor, y además porque en ciertos estratos socioeconómicos, sobre todo en los más bajos, hay una práctica como de ayuda entre familias o ayuda entre comunidades o ayuda entre amigos, que una mujer de una casa, de un familiar o de una casa vecina, viene a hacer el trabajo en el hogar, en otra casa, ¿no? Porque las personas tienen que hacer trabajo fuera del hogar o por circunstancia. Esto que es trabajo es considerado más como un apoyo o una ayuda, y claramente no se cuenta en esos términos. Entonces, también el método que se usa para contar influye en los resultados que vamos a tener en relación con quiénes, cuántas, cuáles, etc. Entonces, como ya les decía, el 14% de la fuerza de trabajo femenina en América Latina es trabajo en el hogar. Y esto es resultado de la división social de género. O sea, no es coincidencia que las trabajadoras domésticas, que las trabajadoras del hogar sean casi todas mujeres, ¿no? No es el chip que supuestamente tenemos para conocer estas labores de cuidado en términos de género, lo que explica por qué son tantas mujeres. Y, y esto es en parte, el reconocimiento de esta pregunta es lo que hace en parte la sentencia de la Corte de 2018. Entre 2000 y 2011, el número de trabajadoras domésticas aumentó en la región, ¿no? Y aumentó en 3 millones. Su incidencia en la ocupación femenina ha caído, ¿no? O sea, aunque el número de mujeres que son trabajadoras en el hogar es mayor, en términos absolutos, el porcentaje que representan el trabajo en general es menor. Algunas de las explicaciones para esto, o de las hipótesis para esto, es que como las mujeres han tenido acceso a un nivel de educación mayor y, digamos, a unos ámbitos de desarrollo laboral más amplios que antes estaban reservados solo para los hombres, esto les permite ver que hay trabajos mejor reconocidos, ¿no? Que están menos estigmatizados. Y ha hecho entonces que muchos que entran en el mercado laboral escojan otro tipo de ocupaciones y no el trabajo en el hogar. ¿Cuál ha sido el cambio que se ha dado en el trabajo doméstico? En un principio, estas primeras trabajadoras del hogar, bueno, primeras entre comillas, o lo primero registrado que se da entre los 60s y los 70s, cuando está el fenómeno de inserción de las mujeres al mercado laboral, son mujeres casi todas ellas que provienen del campo, ¿no? Que se mueven del campo a la ciudad, muy jóvenes y con un nivel de escolaridad bajo, ¿no? Entonces, ellas tienen máximo primaria y la mayoría de estas mujeres tienen como hasta segundo, tercero, solamente no tienen la primaria terminada. Son mujeres también que trabajan de puertas para adentro, ¿no? Entonces, que están de planta en los hogares y que se retiran para formar sus propias familias. Este perfil poblacional de las mujeres que están en el trabajo en el hogar ha cambiado. Un apunte pequeño. El que sean tantas mujeres en este ámbito ha hecho que no sepamos de lo, sobre todo en Latinoamérica,
es poco común, o al menos yo, no conozco trabajadores del hogar. Entonces, este perfil de los hombres es una cosa que está por estudiar, es una cosa que está por hacerse. ¿Qué pasa con este perfil poblacional en este momento? Quienes son las trabajadoras del hogar, al menos en las ciudades más grandes, son mujeres urbanas, ¿no? Que provienen de las mismas ciudades. El rango de edad se ha subido, ¿no? Son mujeres que están entre los 30 y los 50 años, el promedio son 44, tienen un nivel de escolaridad más alto y ya la mayoría de ellas no son trabajadoras de planta, sino que trabajan en varios hogares y tienen arreglos específicos con cada uno de sus patrones, de entrada por salida. Tienen además familias propias, no se retiran, no se salen de sus trabajos para conformar sus propias familias, sino que tienen sus propias familias y tienen en promedio entre 3 y 5 hijos. Y muchas de ellas además son cabeza de hogar. Entonces, este es el perfil poblacional actual. Las trabajadoras del hogar migrantes, esta migración ya no es mayoritariamente una migración nacional, es decir, del campo a la ciudad, sino que mucho de esto se ha vuelto trabajo de migración internacional. Yo estuve hace un par de años en Tapachula, ¿no? Y me quedó claro que esto es así, según lo que me contaban en la Casa de la Cultura Jurídica en Tapachula. Y es que muchas de las trabajadoras del hogar en la ciudad y en el estado son trabajadoras que son migrantes internacionales, que vienen de los países vecinos. Y esto hace aún más complicado saber quiénes son, porque si ya las trabajadoras nacionales no se registran o no las registran sus patronos, cuando las trabajadoras son migrantes internacionales, el subregistro es aún mayor, porque tienen problemas migratorios precisamente, ¿no? Y porque regularizarse de esa manera es más complicado. Entonces estas son las migrantes internacionales. La cantidad de mujeres, de niñas y de adolescentes también ha bajado muchísimo, ¿no? Anteriormente, mayoritariamente eran mujeres muy, muy jóvenes, ahora ya son menos, ¿no? El grupo poblacional entre 15 y 24 es mucho menor. Ahora, el problema con son un rosario de problemas con el trabajo en el hogar. El problema con el trabajo de las mujeres jóvenes, de las niñas y las adolescentes, es que si el trabajo de las adultas no se considera trabajo, el de las niñas y de las adolescentes aún menos. Entonces, el esquema que funciona, o cómo opera esto, generalmente son niñas o adolescentes, jóvenes, que migran del campo a la ciudad, pero esta migración no necesariamente es una migración voluntaria, sino que son familias campesinas que tienen muchos hijos, que tienen un nivel de vida muy complejo, muy difícil, y entonces algunos de sus hijos se van a hacer trabajo en la ciudad, en alguno de los hogares. Pero entonces esto no se llama trabajo en el hogar, sino son como niñas que cuidan y entonces el intercambio les dan casa y comida y estas chiquitas hacen trabajo en el hogar. Y esto tiene un montón de problemas a los que me voy a referir más adelante, pero lo preocupante con esta cifra es que la mayor parte de mujeres jóvenes o de niñas, de menores de edad que están haciendo este trabajo, no deberían estar haciéndolo, ¿no? Ese no es trabajo, no es un trabajo adecuado para los niños. Pero voy a profundizar de esto en más adelante. Una explicación también de por qué el perfil poblacional, por qué la edad de retiro o la edad que tienen estas mujeres que hacen este trabajo ha subido, es porque precisamente como no tienen acceso a la seguridad social, retirarse es muy costoso. Como si no estás trabajando, ¿qué ingresos vas a tener si no cotizaste a la seguridad social y no vas a tener acceso a una pensión? Entonces estas mujeres trabajan
hasta que el cuerpo les da un poco, ¿no? Y es probable que el cuerpo no les dé tanto porque este es un trabajo terriblemente demandante y desgastante. Además, cuando hay que, hay que hacerlo en 5 hogares diferentes, con 5 patrones diferentes, con 5 relaciones, obligaciones y dinámicas en los hogares diferentes. 5 si bien nos va. Entre el 10 y el 15% de los hogares en América Latina tienen este apoyo doméstico remunerado. Si se suma el trabajo contratado por días, este trabajo aumenta. Ahora, otra razón del subregistro de cuántos trabajadores en el hogar hay en México y hay en América Latina es que no se cuenta como trabajo en el hogar el trabajo por días. Solamente el trabajo que es con un solo patrón o que es con un solo patrón y de puertas para adentro. Entonces, la cantidad enorme de personas que trabajan de entrada por salida y que trabajan en hogares diferentes no son contados. Bueno, ya les dije que las familias de bajos ingresos también acuden a este tipo de trabajo o contratan, entre comillas, este tipo de trabajo, pero no es leído como trabajo en el hogar. ¿Cuáles son las características generales del trabajo en el hogar? El primero, y creo que uno de los más importantes, y este es uno de los retos a los que se enfrentan quienes adjudican derechos laborales, ¿no? Los jueces, bueno, los nuevos jueces laborales, pero en general quienes ven este tipo de casos, es que hay un nivel de formalización de la relación laboral bajísima. Contrato de trabajo escrito es casi inexistente, ¿no? Casi todos son contratos verbales. Y como existe esta idea de que si no hay contrato escrito, no hay contrato, lo cual no es cierto, porque el contrato laboral es un contrato no formal, es un contrato verbal. Entonces, muchos de los patronos y de las empleadas creen que ahí no hay una relación, porque no hay un contrato escrito. Entonces, ese es uno de los problemas graves y que, digamos, las ONGs que litigan en estos casos y las organizaciones de trabajadoras del hogar están impulsando la formalización de los contratos, ¿no? Que haya algo escrito. Hay una muy baja cobertura de seguridad social, muy, muy, muy baja. Y además, como ya lo mencionaba el director en la presentación, esto es debido no solamente, pero en parte a que los trámites solían ser dispendiosos, ¿no? Era difícil y a veces, aunque se tuviera la voluntad de afiliación, en la práctica no se podía por el trámite y la burocracia. Además de estas características que ya les he dicho, debido a la baja valoración social, baja con una cosa empírica, ¿no? Entonces, como no consideramos ese trabajo que se hace dentro del hogar como un trabajo en sentido estricto, ni como algo importante, la contraprestación económica también sufre ese tipo de características. Los salarios de las trabajadoras del hogar son, y permítanme el énfasis dramático, son infames. Son salarios muy, muy, muy bajos. Y no solamente son salarios muy bajos, sino que parece que les están haciendo un favor con pagárselos, porque en primer lugar la legislación permite que el trabajo en parte se pague en especie. Entonces, por ejemplo, la comida hace parte para muchas personas de ese salario. Pero entonces salarios bajos, ¿no? Y el 50% puede ser en especie, hace que la capacidad, el ingreso de estos trabajadores sea muy bajo. Y como ya vimos con la definición de trabajo decente en la OIT, se supone que el trabajo decente debe darle la oportunidad, la posibilidad a la gente de salir de la pobreza, ¿no? Y de tener condiciones económicas dignas, ¿no? de un trabajador y de un trabajo tan pesado como este. Pero no pasa así.
hay fijado un salario mínimo, ¿no? Las trabajadoras deberían recibir un salario mínimo, pero no pasa así. El trabajo en el hogar, las trabajadoras del hogar reciben aproximadamente el 60% de lo que reciben las mujeres o las personas que hacen trabajo, otro tipo de trabajos y que reciben un salario mínimo. Entonces, ¿cuáles son de las pocas cifras que tenemos? Y aquí los invito a quienes están interesados en este tema a revisar el cuadernillo de la OIT sobre trabajo remunerado en el hogar en México. Es un cuadernillo que es súper ilustrativo, que es muy simple, que es corto y que tiene un panorama, presenta un panorama eh, claro, amplio, en relación con este tipo de labores. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué, ¿cuáles son las cifras en el trabajo doméstico? El 75% de las trabajadoras en el hogar ganan menos de un salario mínimo. Menos del 25% recibe aguinaldo y atención médica. Y menos del 10% tiene vacaciones con goce de sueldo. Y si no fuera tan triste, sería hasta risible. Cuando llegan las vacaciones, ¿qué pasa con las trabajadoras del hogar? No es como, fulanita, listo, son vacaciones, váyase. Y nos vemos en 2 semanas. Pero a fulanita no le pagan un peso de vacaciones. Es decir, lo que hay es como una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, lo de vacaciones es entrecomillado. El descanso ya es una cosa complicada con el trabajo en el hogar, sobre todo si son mujeres que viven en las casas, porque esto parece como si tuvieran un turno 24/7, ¿no? Se tienen que levantar muy temprano, estar disponibles todo el día, hacer las labores que tienen que hacer, estar disponibles todo el día y toda la noche, ¿no? Porque hay casas en las que si alguien llega a las 11 de la noche con hambre, generalmente es el señor el que llega a las 11 de la noche con hambre, la trabajadora del hogar tiene que atender las necesidades de esa persona a esa hora. Y horas extras, no. Y el pago mayor por servicios en días festivos, en fin de semana, tampoco. Entonces es un trabajo que por eso está más precarizado. No tienen atención médica, como ya lo decía la mayoría de ellas, o al menos no atención médica vinculada directamente con el trabajo que realizan. El 30% no tiene descanso en su jornada laboral. Entonces, imagínense, estos son trabajos de domingo a domingo, muchos de ellos. Entonces, no creo estar exagerando si uno piensa o intuye o hipotetiza que podrían encajar en la hipótesis de laboral, ¿no? De trata de personas en su modalidad laboral, pero digamos, eso tendría que verse caso a caso y explorarse mejor, pero es posible que eso pase. El 11% de las trabajadoras en el hogar son indígenas y esa ocupación de las mujeres indígenas está por encima del promedio nacional en relación con cualquier otra ocupación. Y la fuente de estas citas es la Encuesta Nacional de Discriminación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un trabajo con bajos ingresos y con mínimas posibilidades de enfrentar situaciones emergentes de invertir en un futuro. ¿Por qué es tan importante el aseguramiento social en este tipo de casos? Por qué la seguridad social? ¿Por qué necesitamos un sistema de aseguramiento social? Y porque además eso es un derecho fundamental. ¿Por qué debería preocuparle a la gente, por ejemplo, de una comisión estatal de derechos humanos, algo como los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar y el aseguramiento social? ¿Qué hace el aseguramiento social? No, pensémoslo para nosotros. El aseguramiento social permite enfrentar contingencias, muchas de ellas desafortunadas y muy tristes en la vida de la gente, ¿no? Entonces la enfermedad, ¿no? La discapacidad
asociada al trabajo, el riesgo laboral o discapacidad que se dan por otras situaciones, eh, licencias de maternidad, bueno, todo este tipo de eventualidades. Si nosotros tuviéramos que sacar de nuestro bolsillo para cubrir ese tipo de eventualidades, tal vez no estaríamos solamente con el golpe psicológico que es tener una situación de estas, sino además con un costo económico enorme, ¿no? Porque estas cosas son muy caras. Y cuando esto puede llevar a la ruina de la gente. Y es aún más terrible cuando uno parte de una posición ya precaria, ¿no? Cuando no es que esté en una situación más o menos y tuvo esta eventualidad, sino que ya está mal. Y lo poco que tiene se lo gasta. Y no solo se lo gasta, sino que tiene que endeudarse para asumir este tipo de eventualidades. Y lo que hace el aseguramiento social es eso, ¿no? Es además cumplir con uno de los mandatos básicos a los que se comprometió México cuando suscribió tratados internacionales sobre esto, ¿no? No solo sobre esto, sino para la superación de la pobreza y la desigualdad. Porque claro, en situaciones precarias es posible que el empleador también esté en una mala situación o que, el costo sea muy alto. El problema es que el costo sea muy alto, ¿no? El que eso sea un problema, traslada sus efectos a los que están en situación más complicada, que son las trabajadoras, las trabajadoras del hogar. Una buena noticia en medio de este panorama como tan complicado es que en julio de este año México firmó el convenio 189 de la OIT, que está acompañado de las recomendaciones 201 y 203. Con esto, este convenio es el convenio sobre trabajo en el hogar. Con esto ya no solamente hay una invitación al Estado a que respete, proteja, promueva los derechos de las trabajadoras del hogar, sino que ya es una obligación jurídica, ¿no? Ya es parte del bloque constitucional, del bloque de constitucionalidad y del examen de regularidad constitucional. Entonces, esto es algo que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Esto es obligatorio. En términos jurídicos básicos, es obligatorio el reconocimiento de derechos laborales y de reconocimiento de derechos a la seguridad social a las trabajadoras del hogar. Con todos estos retos y digamos, con este panorama, déjenme hablarles rápidamente de la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte, que es el AD9 de 2018, los invito a que la lean. Es una sentencia que no es muy larga, además tiene esta ventaja de muchas de las sentencias que está profiriendo la Corte, es muy clara. Es muy clara, está en un lenguaje accesible, es muy clara y quedan muy claras también las obligaciones, cómo se establecen, cómo se integra el bloque de constitucionalidad y además hace todo esto que yo les estoy diciendo, está parte de ello en la sentencia, ¿no? ¿Cuál es la situación del social? ¿Cuál es el problema social que generó esta sentencia en particular? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este caso? En este caso, una mujer trabajó por 50 años en una casa. Pero entonces trabajó primero con la mamá, después trabajó con las hijas, fue un poco rotando. Cuando la trabajadora del hogar tenía aproximadamente 80 años, según la versión de ella, la despiden. Y según la versión de sus empleadores, ella renuncia a los 80 años. Y como ustedes pueden anticipar fácilmente, ¿en qué condiciones está una persona que ha trabajado durante 50 años en un hogar, que nunca ha cotizado a seguridad social, ¿no? Que no tiene en consecuencia ni pensión, ni derecho a la salud, ni ninguna de estas otras prestaciones asociadas?
Entonces se sigue todo el proceso en la señora, la trabajadora del hogar, demanda a sus empleadores, hay una decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje y contra esa decisión se ampara, ¿no? Y se ampara porque cree que esa resolución que le reconoce ciertos derechos, pero que no le reconoce otras, viola sus derechos fundamentales. Entonces, esa es la situación. ¿Qué, qué dijo la Corte en este caso? ¿No? Lo que dijo la Corte en este caso es que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las trabajadoras del hogar en el IMSS. Esto es clarísimo. Todas las personas que contraten trabajo en el hogar, le llamen o no contrato, como ya lo vimos, tienen la obligación de inscribir a sus trabajadoras en el Instituto Mexicano de Seguros Sociales. Y no hay ninguna razón constitucionalmente válida ni razonable para que la ley del IMSS pueda excluir al trabajo doméstico del régimen obligatorio. Entonces, hay una discriminación legal contra ellos. ¿Cuál era la situación legal? La situación legal es que la ley del Seguro Social contemplaba dos regímenes para los trabajadores, el obligatorio y el voluntario. Y las trabajadoras domésticas estaban dentro del régimen voluntario. ¿Qué quería decir eso? Que por gracia divina, los trabajadores, los empleadores podían inscribirlas al Seguro Social, pero no estaban obligados. Y si las trabajadoras del hogar querían ganar, las inscribieran al Seguro Social, tenían que decírselo a sus empleadores, ¿no? Ir un poco como recogiendo el dinero de casa en casa. Y el efecto de eso es que muchas veces, porque la relación laboral es tan precaria, la respuesta a eso es, ¿usted quiere que yo la inscriba a la seguridad social? Hasta luego. Acabar el contrato, ¿no? Despedir a las mujeres que pedían este tipo de cobertura. Entonces lo que dice la Corte es obligatorio. Y esta sentencia es de 2018. Esta obligatoriedad es una obligatoriedad reforzada a partir de la ratificación del convenio 189. Entonces ya no hay evasión, ya no hay manera de decir que es voluntario, que no se sabía, todos tienen que hacerlo. Según la Corte, esta exclusión del régimen obligatorio afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Y la Corte dice también que estadísticamente estos trabajos son realizados preponderantemente por mujeres. Esto es importante porque el análisis de constitucionalidad que hace la Corte es un análisis que toma en cuenta quién es esta población y a quién impacta la desigualdad en términos reales. Dice la Corte también que el trabajo doméstico ha estado sometido tradicionalmente a condiciones inadecuadas, a jornadas muy extensas, a salarios bajos y a trabajo forzoso. Y ha estado expuestas a condiciones de trabajo no digno en términos de la definición de la OIT. Esta ausencia de cobertura adecuada en seguridad social, según la Corte, provoca que precarización se ubica en condiciones de mayor marginación y esta marginación contribuye a la desigualdad laboral y social. Y todo esto hace que se mantengan los estereotipos sobre la carencia de valor del trabajo doméstico. Esta exclusión ha dejado en un papel secundario a las mujeres que realizan estas labores y estas mujeres son quienes resienten de manera indebida estos obstáculos de acceso a prestaciones sociales que las protejan de imprevistos. Además, lo que cubre el régimen obligatorio y lo que cubre el régimen voluntario, ¿qué prestaciones están disponibles en uno y en otro? Son diferentes. Por ejemplo, en el régimen voluntario no hay cobertura de guarderías. Como ya lo vimos al principio de la presentación, estas mujeres tienen entre 3 y 5 hijos y la mayoría de ellas son cabezas de hogar. Es decir, que así estuvieran inscritas a la seguridad social, el régimen voluntario no cubre o no tiene las prestaciones que ellas necesitan de manera más urgente, como es la prestación de guardería. Entonces, este es uno de los problemas que subsana esta obligatoriedad de inscripción a la seguridad social obligatoria.
La Corte entonces en esa sentencia le dio un plazo prudente al Instituto Mexicano de Seguros Sociales, que fue hasta 30 de junio de 2019, para que implemente un programa piloto para el régimen de seguridad social. Ese programa piloto tiene que cubrir, a diferencia del voluntario, riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad y guarderías, invalidez y viudez, es decir, tiene que tener pensión de viudez, retiro, cesantía y vejez. Y además, ese régimen debe tener en cuenta las particularidades del trabajo doméstico. Es decir, que las personas trabajan con más de un patrón, que estos patrones no son empresas, sino generalmente son, no generalmente, la característica del empleador es que es una persona privada, que es un trabajo que se realiza dentro de los hogares. Y ese régimen especial que ordenó la Corte es de carácter obligatorio y debe tener en cuenta que como los patrones no son personas morales, no son personas jurídicas, la obligatoriedad de inscribirse en el SAT puede excusarse, ¿no? Además porque el IMSS tiene su propio régimen impositivo, entonces no es necesario que los patrones se inscriban en el SAT. El mecanismo que emplea la Corte para tomar esta decisión es un análisis de igualdad, ¿no? Entonces, el panorama que tenemos es trabajadores en régimen obligatorio y trabajadores en régimen voluntario. Entonces, la Corte hace un examen de igualdad, ¿no? Y se pregunta, como hacen el examen de igualdad tradicional, si es constitucional, ¿no? Si no es discriminatorio, si no viola el artículo primero constitucional, el que a las trabajadoras del hogar se les inscriba en el régimen voluntario. Y según la Corte, este es un problema de derechos fundamentales y es un problema constitucional. No es solamente un problema de legalidad y no es un problema menor, ¿no? Los compromisos de los intereses básicos de cierto grupo de la población están comprometidos. Hace el análisis de igualdad tradicional, es decir, analiza si la finalidad de esa medida, si cumple con una finalidad constitucionalmente válida, ¿no? Si además esta exclusión es efectiva para lograr el fin que se propone, ¿no? Si es empíricamente eficiente y además si es proporcionada, ¿no? Si no afecta de manera ilegítima intereses que debería proteger. Y la conclusión a la que llega la Corte es que no se cumple no pasa el test de igualdad, ¿no? Esta distinción entre trabajadores obligatorios y trabajadores voluntariamente inscritos al régimen de seguridad social en relación con las trabajadoras del hogar es inconstitucional. Pero además emplea otra herramienta que es menos común, pero que es muy útil al momento de hacer exámenes de desigualdad, ¿no? Y de discriminación. Y es preguntarse de qué manera se viola cuando la norma es neutra, ¿no? La norma no dice a las mujeres trabajadoras del hogar o a los hombres trabajadores del hogar. No se refiere en términos de género, sino simplemente dice trabajadores del hogar. La norma es neutra, entonces, ¿dónde está la igualdad? Se hace uso de una herramienta de análisis constitucional que es muy útil en estos casos y es un análisis de discriminación indirecta. Entonces, aunque la norma es neutra, debido a la población a la que está dirigida, debido a la población que afecta, en este caso, mayoritariamente mujeres, hay una violación del derecho a la igualdad y hay una discriminación indirecta. Y una discriminación indirecta que tiene que ser subsanada, ¿no? Que tiene que ser, en este caso, amparado los derechos fundamentales de la actora. En esta sentencia, además, se recogen todas las normas internacionales sobre trabajo doméstico en particular y además se integra con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre en qué caso las desigualdades son discriminación. La sentencia se demora un rato en analizar
cuando no todas las distinciones son inconstitucionales, ¿no? Hay distinciones que son necesarias y hasta obligadas para la protección de derechos fundamentales. Pero hay otras que no, ¿no? Entonces, ¿en qué casos hay discriminación? La conclusión de la Corte en este caso, para ir cerrando y para que podamos conversar sobre este asunto, la decisión de la Corte es la distinción entre, o digamos, el que las trabajadoras del hogar tengan una cobertura de seguridad social voluntaria, no obligatoria, es violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad y la no discriminación y violatorio del derecho a la seguridad social. No hay ningún argumento razonable ni de fundamento de derechos humanos que nos permita sustentar que es necesario hacer esa distinción, ¿no? Que es una distinción que pasa el test de igualdad, que es proporcional. No lo es. Es una discriminación indirecta, ¿no? Es una violación del derecho a la igualdad por vía de discriminación indirecta, porque la población afectada está mayoritariamente integrada por mujeres. Y además, también es una violación interseccional, ¿no? En la medida en que no se trata solamente de mujeres vulnerables, sino que es posible también que haya otras vulnerabilidades ahí, como mujeres en condiciones económicas muy precarias, con baja formación académica y pertenecientes a algún grupo de especial protección como indígenas, por ejemplo, que ya vimos que ahí la mayoría de las indígenas en las ciudades se ocupan en este trabajo en el hogar. Y además hace una cosa relativamente novedosa en términos de lo que hace la Suprema Corte en sus sentencias, y es que da órdenes estructurales. No se limita solamente a decir, en el caso de fulanita contra X, hay una violación de estos derechos fundamentales, sino que esto es una violación estructural y por lo tanto el Estado tiene la obligación de repararla estructuralmente. Le da órdenes al Instituto Mexicano de Seguros Sociales, ¿no? Para que emplee este programa piloto, para que lo implemente, y le da órdenes también al legislativo para que regule, ¿no? Para que expida una ley en los términos en los que ha dicho la Corte, es decir, respetuosa de los derechos fundamentales. Entonces, en este caso, la Corte ampara a la actora, a la peticionaria, y lo último que hace es referirse un poco a la decisión de los tribunales, del Tribunal de Conciliación, de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el expediente obran varios testimonios en los que personas del entorno familiar en el cual trabajó esta señora, la trabajadora del hogar, cuando les preguntan qué pasó, en sus testimonios dicen, no, que fulanita trabajó con X y a fulanita la despidieron, ¿no? Y esto lo dicen varias personas. Pero en el expediente hay una renuncia, y una renuncia firmada por la renuncia del trabajador, diciendo, reconozco que he trabajado solamente 3 años con esta empleadora y renuncio, así. Entonces lo que le dice la Corte es, oiga, señor juez laboral, señora, señores jueces laborales, ¿no? Ustedes tienen la obligación de leer las pruebas en su contexto, ¿no? Sospechen. Si una mujer de 83 años, después de haber trabajado 50 años, presenta una renuncia a computador diciendo, me voy y aquí he trabajado solo 3 años, ustedes tienen ciertas obligaciones también dentro de la integración probatoria de los expedientes, ¿no? Tienen a su cargo también la protección de derechos fundamentales. Entonces no basta solamente con que haya una renuncia, sino hay que interpretar las pruebas de manera integral. Tienen los testimonios, ¿no? Tienen los testimonios además de gente para la cual trabajó o del entorno familiar de su ex empleadora. Y además ordenan ciertas cosas en relación con el pago de horas extras, ¿no? Y con los
débitos laborales que no habían prescrito. La cosa es que 50 años de débitos laborales fueron prescribiendo y prescribiendo y prescribiendo y prescribiendo, entonces solamente podían exigirse los que estaban vigentes. Y además, digamos, la empleadora en estricto sentido, en relación con la seguridad social, no violó la legislación porque no tenía la obligación. Sí, no tenía la obligación de inscripción. Entonces, en relación con eso, no protege a la actora, sino que lo hace un poco hacia el futuro, hacia los expedientes que vienen después. Entonces, en conclusión, y perdón que sea tan enfática, pero creo que es importante decirlo así claramente, las trabajadoras en el hogar son trabajadoras como cualquiera de nosotros. Que no tengan un contrato escrito no quiere decir que no tengan contrato. Que no tengan un contrato escrito no quiere decir que no tengan jornada laboral. ¿No? Su jornada laboral no es 24/7. ¿No? Tienen jornada laboral como cualquiera de nosotros y tienen el derecho a que las contingencias que las afecten, como la enfermedad, la maternidad, la muerte, estén cubiertas y que no les arruine la vida a personas que ya están precarizadas, que ya están en condiciones de pobreza, a pesar de que trabajan noche y día, muchas de ellas, en trabajos bien pesados. Entonces, es obligatoria la inscripción a la seguridad social. Yo entiendo que la situación económica de muchos de nuestros hogares es una situación poco solvente. Pero creo que uno tendría que venir con soluciones imaginativas a este problema y no solamente negar derechos, ¿no? Además, porque generalmente quienes contratan estos trabajos son personas de clase, hogares de clase media y alta. Entonces sí hay el dinero, lo que pasa es que no se quiere destinar a eso. Entonces, con un poco de imaginación jurídica, si quieren, y de buena voluntad, podrían pensarse en formas de solventar esta seguridad social, esta obligación por parte de los trabajadores. Yo sé, digamos, hay un montón de problemas en el mundo y sobre todo ahora, digamos, profundizados por la pandemia que estamos viviendo. Hay un montón de problemas, tantos que a veces es abrumador, ¿no? Y uno se siente incapaz, impotente frente a tantas injusticias. Pero creo que de hecho el caso de las trabajadoras del hogar es un caso en el cual uno puede hacer algo cumpliendo sus obligaciones jurídicas, ¿no? Y es contribuir en lo que se pueda a la superación de la pobreza, ¿no? Y las márgenes de desigualdad de una persona que uno tiene frente a uno. No es que es este sujeto sin rostro, sino es una persona que uno tiene frente a uno y que ve todos los días. Es cumplir las obligaciones laborales en relación con esas personas y las obligaciones de seguridad social es no tiene que ser para ser jurídicamente cumplidor y para cumplir tampoco con un poco con este anhelo de justicia. Y voy a terminar con algo que leía con un tuit, de hecho, no crean que fue una exploración académica muy profunda, con un tuit que hablaba de la biografía de Hillary Clinton. Entonces dicen que en alguna parte de la biografía de Clinton, ella dice, si tú me dices que esto te importa mucho, muéstrame tu presupuesto. Entonces, yo sé que a veces con los derechos humanos y los derechos fundamentales hablar de dinero no es lindo, no es agradable, ¿no? Y que no es lo único que importa, pero el dinero también importa y los presupuestos importan. Entonces, si ustedes dicen, a mí me importa muchísimo la trabajadora Rosita, que es la señora que me ayuda, ¿no? Ella me importa muchísimo, ella es como de la familia, que también es otra frase, otra forma de referirse al trabajo. Ella es como de la familia, muéstrame tu presupuesto y muéstrame dentro del dinero que tú tienes para tus gastos,
qué tanto le dedicas al pago de su salario y de su seguridad social. Entonces, amigos, amigas, las invito a todas a que no me muestren su presupuesto, pero a que revisen su presupuesto y que en eso se vea lo mucho que quieren a las personas que trabajan en sus casas. Muchas gracias y nada, estoy aquí listísima para sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Agradezco su ponencia. Licenciado Juan José, ¿quisiera usted comentar algo en relación a lo que nos compartió nuestra invitada? Adelante, por favor. Reiterarle mi agradecimiento. Realmente ha sido una plática muy amena y quiero decirle que valoro mucho la invitación final. Creo que para poder cambiar este mundo, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros y voltear a ver a nuestras responsabilidades, cómo las estamos cumpliendo y cómo las estamos cumpliendo ahí, en la casa. Empezar por la casa, por nosotros mismos, por nuestros vecinos, por nuestra familia. No necesitamos salir a ser defensores de los derechos humanos necesariamente de manera pública, ni necesariamente que se tengan que venir a quejar los trabajadores aquí con nosotros a la institución. Creo que esta invitación que la doctora Diana Beatriz nos ha hecho al concluir su plática es una invitación muy pragmática, muy sencilla, ¿sí? Veamos nuestro entorno y veamos si no estamos violentando los derechos de personas que trabajan con nosotros o si no sabemos de casos que están muy cerca de nosotros y que somos indiferentes. Creo que tenemos que cambiar nosotros primero para poder cambiar a este mundo y que pueda mejorar, cambiar para bien. Yo le agradezco mucho, doctora. Dejo a mis compañeros que hagan las preguntas para enriquecer la plática y le pido que me disculpe. Voy a tener que retirarme por otra cita que tengo, pero la verdad que me gustó muchísimo su plática. Estoy muy agradecido, ¿sí? Y siga con esta entrega y dedicación a los temas de derechos humanos. De veras que lo agradezco muchísimo, ¿eh? Muy, muy amable. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, igual. Muchas gracias, presidente. Y dentro de las dudas que surgieron, nos escribe la maestra Torreblanca y pregunta lo siguiente. Si la trabajadora doméstica solo trabaja una vez a la semana, solamente para el aseo, termina sus labores y se retira, pagándole su día al momento, ¿es necesario darle de alta en el Seguro Social? Sí. Y respondo así porque quiero ser clara, no es tal vez, es sí. Si ustedes parte del programa piloto ordenado por la Corte al Instituto Mexicano, al IMSS, voy a dejar de decir el nombre completo del IMSS, existe la obligación respecto de todas las trabajadoras y el trabajo también, ¿no? Porque es igual trabajo en el hogar, lo que pasa es que tiene esta modalidad de entrada por salida. Lo que pasa es que en este caso a la trabajadora del hogar es a la que le corresponde recoger el dinero, ¿no?, de sus diversos empleadores y llevar ese dinero a pagar su seguridad social. Pero sí, claro que hay. En la página del IMSS además hay una calculadora, ¿no?, que con uno le mete sus datos y le dice cuánto tiene que pagar por seguridad social. Y la modalidad de seguridad social por días está, porque si no estuviera dejaría por fuera el 70% de las trabajadoras en el hogar. Entonces, sí es obligatorio. Muchas gracias, doctora. Pues son la duda que había en el chat, que nos comparten a través de este medio. Y si nadie más de mis compañeras, compañeros e invitados que están en la plática tuviera alguna otra duda o intervención, estaríamos concluyendo pues este espacio de preguntas y respuestas. Y, a ver, permítanme, parece que sí hay una.
Sí. Ahorita vamos a esperar a que terminen de redactarla. Mientras, invito a quienes les sea posible que hagan el favor de prender sus cámaras para que nos podamos tomar una foto a distancia con la doctora, en lo que proyectos pone. Una pregunta, doctora, ¿sería importante crear una ley? Entiendo que con esto hace referencia específica a legislar sobre el tema del trabajo doméstico. Sí, Escuchamos su comentario, doctora. de hecho, había hasta donde sé este año una ley en curso, ¿no? Específico sobre trabajo en el hogar y sobre aseguramiento social de las trabajadoras del hogar obligatorio. En todo caso, como nosotros somos constitucionalistas tan avesados y como nos importan tanto los derechos fundamentales, sabemos que México tiene obligaciones internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad o del control de regularidad constitucional. Entonces, cuando hay un caso, hay que integrar normativamente cuáles son las obligaciones. Y México ratificó el convenio 189 de la OIT, es decir, eso ya es, por ponerlo en términos muy tradicionales, ley de la República. Entonces, además de la decisión de la Corte, que también es fuente de derecho, está el convenio 189. Y yo le perdí un poco la pista a cómo va el avance de la ley, pero tengo entendido que el compromiso de la Secretaría del Trabajo en relación con el trabajo en el hogar es muy claro, ¿no? Entonces, sería cuestión de revisar cómo va ese avance legislativo, pero la fuente normativa, aún sin ley, ya está. Entonces, revisen el convenio 189, revisen la sentencia de la AD9 de 2018, y también el cuadernillo del que les hablé sobre trabajo en el hogar remunerado en México de la OIT, ¿no? Eso para hacerse como un panorama. En el Instituto Simón de Beauvoir, que es una ONG que litiga estos casos, también pueden encontrar información muy importante. Y además, ahí en curso, ¿no? Está el impulso de la formación de un sindicato de trabajadoras del hogar, ¿no? Que tienen páginas, que tienen documentos. Entonces, eso también puede servirles de guía sobre cuál es el estado de cosas en este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctora. Ahora sí ya veo que mis compañeras y mis compañeros prendieron la cámara. Si hay alguien todavía que no lo haya hecho, le invitamos a que lo realice para que nos podamos tomar la foto final con nuestra invitada. Y le pediré a mi compañera Dina si es tan amable de colocar el reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, como agradecimiento a nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Este reconocimiento lo firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a nombre de todas y todos quienes integramos la Comisión Estatal, agradeciendo la plática que nos dio el día de hoy. Muchísimas gracias y también se lo haremos llegar de manera física. Muchas gracias a ustedes. Es para mí muy satisfactorio saber que hay un interés en este tipo de temas y yo creo que Chiapas es especialmente importante, no solamente como de dientes para afuera, sino que lo digo en serio, ¿no? Chiapas tiene en México, está como a mitad de camino en trabajo doméstico, en trabajo en el hogar, y además debe tener un montón de trabajadoras migrantes. Entonces, y de trabajadoras que son migrantes, campesinas muy jóvenes, niñas, a hogares en las ciudades. Entonces, creo, por eso me genera tanta alegría pues poder hablarles de esto precisamente a ustedes. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, a la cuenta de 3 tomaremos la foto, así que por favor sonrían. 1, 2, 3. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todas, a todos por haberse conectado el día de hoy, en especial a usted, doctora, por darnos este espacio y esperamos que sea la primera de muchas actividades que podamos seguir realizando. Claro que sí. Todas y todos un excelente inicio de semana. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.